Bueno, buen día para todos. De vuelta, muchas gracias por la invitación. Hoy Mateo me propuso hablar algo de circulación extracorpórea y generalidades de ECMO y es lo que vamos a intentar hacer. Yo lo que les pido, o sugiero o ruego es que sea lo más interactivo posible porque el objetivo no es avanzar sin importar si se entiende o no totalmente lo contrario. El objetivo es que las personas que se tomaron la molestia, el tiempo de asistir a esta instancia, se vayan con la mayor cantidad de conocimientos o nociones posible. Entonces, intenté hacer una presentación no demasiado técnica ni insistir en cuestiones o en aspectos que no sirven para personas que no están vinculadas estrictamente a esto, pero sí para que las personas que asisten a este tipo de instancias se lleven una buena idea, una generalidad y sepan de qué se trata cuando se habla de esto. Entonces, por favor, interrúmpanme. Ese es el concepto. Si tienen alguna duda, si algo no queda claro. Va a ser una clase bastante liviana y el objetivo es que sea entretenida. Entonces, empezamos. Vamos a hablar primero de circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea como concepto surge de una necesidad. Y la necesidad se desprende de lo siguiente. Esto es un video que muestra qué es lo que uno ve cuando abre el tórax de un paciente, ¿no? Es un órgano, el corazón, como ustedes ya saben, que tiene una característica fundamental y que es lo que ustedes, imagínense que ustedes son cirujanos o médicos y van a abordar el corazón. La primera dificultad que se observa así como a golpe de vista es que se está moviendo. Y intentar abordar un corazón en movimiento, o sea, intentar resolver un problema cardíaco con el corazón funcionando, es lo mismo que intentar arreglar un motor de un auto que va por la ruta 90. O sea, ¿alguna vez vieron un mecánico arreglando el capó de un auto, cuando un auto va por la ruta 60, 90? No, no se puede, es imposible o es extremadamente dificultoso. Entonces, bueno, ese es el problema, que cuando uno o cuando algunas personas se disponían a intentar reparar los problemas del corazón, se encontraban con que no lo podían hacer porque estaba en continuo funcionamiento. Esa es la primera visión y como para tener una noción de cuál es el problema y qué es lo que se intentó solucionar bueno, con lo que vamos a hablar ahora más adelante. Y todo esto motivó a que el corazón fuera, a pesar de tener un enorme simbolismo desde el punto de vista de las distintas culturas, como ustedes ya sabrán o se imaginarán, no sé, el corazón es de los órganos donde se pensaba que se alojaba el alma, donde estaba, o sea, es un órgano que desde siempre tuvo una relevancia muy grande en la cultura, en el imaginario, en la religión, etcétera. Sin embargo, fue de los últimos sitios que se intentó el abordaje terapéutico. ¿Por qué? Porque conducía inevitablemente al fracaso, entonces estaba mal visto. Nadie se metía con el corazón porque a todo el mundo le iba mal. Tal es así que algunas personas connotados científicos que fueron más que relevantes en la historia de la medicina, como Falopio en este caso, decía, herido el corazón, un hombre no puede vivir. Eh, Theodor Billroth, que es considerado el padre de la cirugía general, describió muchas técnicas quirúrgicas que hasta ahora se utilizan, anastomosis intestinales, etcétera. Decía, y era una voz más que respetada en ese momento, decía, miren lo que decía, cualquier médico que intentara una intervención en el corazón debería perder el respeto de todos sus colegas, nada menos. Entonces, no solamente había una condicionante anatómica y funcional, sino que encima la colectividad estaba absolutamente en contra y estaba muy mal visto intentar reparar el corazón. Por eso es que quedó como muy dejado de lado. Y bueno, el que tenía un problema del corazón, básicamente estaba librado al azar. Payet en el año 96 y ya estamos casi en el 1900. Fíjense que para la historia de la humanidad, si bien son muchos los años que han pasado, no es casi nada, o sea, 100 años hacia atrás es muy poquito. Y decía esto, no surgirá ningún método ni técnica nueva que supere los obstáculos naturales que se dan en una herida del corazón. Entonces, por otro lado, el imaginario humano ha intentado hacerle frente a todas estas dificultades de formas muy
ingeniosas. Estas son vamos a decir, los experimentos que hacía Levallois por ahí ya por el 1800 y poquito. Y lo que él decía es que si uno le inyectaba sangre a una parte de un organismo, podía mantenerlo con vida, y esos fueron los preceptos del mantenimiento celular a través de sangre oxigenada. Eran como experimentos medio de tipo frankensteinianos, pero bueno, fueron los que muy ingeniosamente y con resultados muy malos, y sentaron como las bases de todo esto, ¿no? Por el 1850 intentaron también otro investigador, que ahora la verdad que no me acuerdo el nombre, lo que hacía era con personas decapitadas por la guillotina, se llevaba las cabezas y le trataba de inyectar sangre arterializada, que lo que hacía era mezclar el oxígeno, aire con oxígeno con sangre, lo batía con la mano y se lo inyectaba en la cabeza. Y lo que lograba con eso era, por lo menos, despejar el rigor mortis de esas víctimas de guillotina. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó como a investigar un poquito cuáles eran los fundamentos de la oxigenación y de la perfusión con sangre arterializada para el mantenimiento de los órganos. Entonces, este individuo, Ludwig Renn, en el año 97, practica por primera vez una sutura cardíaca y fue difundido como un suceso muy celebrado. Hay una crónica que ahora no la voy a leer porque es muy larga, pero básicamente fue una herida de arma blanca de un individuo que había sido apuñalado y lo llevaron y el médico le dio puntos, así como le hizo una toracotomía, le dio unos puntos y el paciente se salvó. Este fue uno de los primeros, como siempre son crónicas medias discutidas, porque a veces algunos dicen que fue uno primero y otro después, pero en definitiva fue por estos momentos en los cuales se describieron las primeras veces de las intervenciones en el corazón. También lo mismo acá, en 1902 también hay otra crónica que es muy similar, una herida de arma blanca y una sutura con el corazón latiendo, y el paciente se salvó. Entonces ahí como que dijeron, bueno, ¿qué pasa acá con esto? Y frases como esta: el camino directo al corazón mide apenas 2 a 3 centímetros, sin embargo ha tomado 20 siglos para recorrerlo. Y a partir de acá es que dicen, bueno, vamos a hincarle el diente a esto. Las primeras iniciativas desde el punto de vista de la cirugía cardíaca, esto es relevante porque me interesa que sepan de dónde viene todo esto, ¿no? Porque la historia de la cirugía cardíaca es la historia de la medicina y o mejor dicho, es una parte de la historia de la medicina, y hay que entender también cómo pensaban estos individuos y qué es lo que se jugaban. Este médico, Charles Bailey, en el año 48 había desarrollado, escrito una técnica para la estenosis mitral, la comisurotomía cerrada. Lo que hacía era, le hacía una sutura en la aurícula izquierda, metía el dedo o un comisurótomo, que era un instrumento para poder abrir la válvula mitral, y lo hacía con el corazón latiendo también. Este individuo tenía una técnica descrita, la cual se le estaban muriendo a los pacientes, no les resultaba, y los últimos 3 pacientes se le habían muerto, y le apareció una prohibición del Colegio de Cirujanos donde le decían que de seguir practicando esta técnica le iban a suspender la licencia para practicar la medicina. Entonces, fíjense lo que hizo: se coordinó 2 pacientes en la misma mañana para que la prohibición no le alcanzara en caso de tener un resultado adverso. El primer paciente lo opera, fallece en la mesa de operaciones y rápidamente sale a operar al segundo paciente antes que lo alcance la prohibición, que estaba a punto de caer. Ya sabía que iba a ser así. Opera el segundo paciente, y el segundo paciente, o mejor dicho, el último que tenía, se salva y a partir de ahí se populariza la técnica y bueno, y se convirtió en una estrella. Pero en ese filo jugaban. Seguimos un poquito de historia, de abordajes rodeando al corazón, porque todavía no se había podido resolver nada, ningún defecto interno. La historia del doctor Alfred Blalock y su colaborador Thomas y la doctora Elena Taussig es una historia muy, muy conocida, y desarrollaron una cirugía paliativa para los corazones de pacientes con tetralogía de Fallot. También motivó, bueno, tuvo su parte media
fea este asunto porque el colaborador, al ser de raza afroamericana, fue básicamente dejado a un lado y no fue reconocido, pero eh, el logro es de los tres y no solo de Blalock y de Taussig. Esto, hay una película que ya tiene sus años, capaz que la vieron, pero si no se las recomiendo, y es la historia justamente del desarrollo de esta técnica. En el año 29, un poquito marcha atrás, el primer cateterismo. También el doctor Forsman lo que hace es se autocateteriza, o sea, se progresa un catéter por su propia arteria radial al corazón para inyectar las cavidades, y a partir de ahí también se populariza la técnica. ¿Qué sucede? Todas estas eran técnicas cerradas, no había cómo acceder al corazón y se intentó rodear el corazón de la mejor manera, pero bueno, era un camino que no tenía demasiada continuidad porque había cosas que quedaban por fuera. No se podía acceder a las cavidades, a las válvulas, etcétera. Entonces, acá se define la etapa o la época de las técnicas cerradas o técnicas paliativas. En el año 50, Bigelow lo que hace es define una técnica que se llama hipotermia profunda, que era también todo, cualquier parecido con Frankenstein no es coincidencia, es decir, tenía mucho que ver. Lo que hacían era sumergir a un paciente en una bañera con agua congelada o con agua helada, con agua muy fría, y el paciente se le inducía una parada cardíaca en asistolía, se operaba rápidamente cuando el paciente quedaba en hipotermia profunda, en un paro cardíaco hipotérmico, se lo operaba rápidamente, imaginen lo que era esto, se intentaba reparar el defecto, se iba a marcha atrás y se intentaba reanimar el paciente. Este, Después, Lillehei lo que describe es, como si fuera poco, la circulación cruzada controlada. ¿Qué era esto? Era con el progenitor al lado, usarlo de bomba de extracorpórea, era canular la arteria y la vena femoral del padre, conectarla hacia la arteria y hacia el componente arterial y venoso del paciente, en este caso un niño, y el padre, y ahí sí operaba el corazón, y mientras que el padre hacía las veces de corazón extracardíaco. Esto también tuvo algunos resultados positivos, otros negativos, pero son técnicas que desafían la ciencia ficción. Imagínense, para el momento los resultados eran más o menos, pero bueno, de a poquito se le iba como hincando el diente al tratamiento de las cardiopatías estructurales. Hasta que se produce una revolución en la cirugía cardíaca, que es la aparición sí, este, la entrada de la cirugía del primer bypass cardiopulmonar. Fíjense que las fechas van un poquito para adelante y para atrás, pero en realidad no es que fueron todas en secuencia, sino que había muchos grupos que intentaban de varias maneras abordar este problema que estamos hablando, y a veces ni siquiera sabían unos de los otros de los hallazgos o de los avances que iban realizando. Entonces, en el año 37, la crónica dice: nunca olvidaré el día cuando sustituimos con nuestra máquina los pulmones y el corazón de un animal. Mi esposa y yo creíamos que alguna suerte de milagro había ocurrido. Entonces, en 1935, nosotros demostramos por primera vez que la vida podía ser mantenida por medio de un circuito de circulación extracorpórea que hacía de corazón y pulmón por un periodo de tiempo de hasta 39 minutos. Esto era lo que describieron en este año. En el 53, Gibbon fue el primer cirujano en realizar una intervención a corazón abierto con éxito al cerrar una sella en un paciente joven. ¿Y de qué se trata la circulación extracorpórea? Para ir de menos a más, se trata de un circuito extracorpóreo, o sea, que está por fuera del cuerpo, que lo que hace es, yo no sé si están viendo el puntero del mouse. Se ve, sí, se ve. Bien, básicamente lo que hace es, extrae la sangre de las venas del paciente, puede ser a través de una cánula puesta en alguna situación anatómica que es variable, que no vale la pena. En este caso está ejemplificada como una canulación venosa central, y lo que hace es extrae la vena, la sangre venosa, la impulsa un roller que le confiere presión positiva, la manda hacia un componente que se llama oxigenador, y ese oxigenador
una vez que la sangre está oxigenada, la devuelve hacia el circuito arterial del paciente, ¿tá? Que en este caso está ahí esquematizada como canulación periférica a través de la vena de la arteria femoral, pero puede ser de varias maneras, ¿tá? Pero básicamente es eso, retira la sangre venosa, la impulsa a través de un oxigenador y la devuelve al circuito arterial oxigenado, ¿tá? O sea que es un bypass cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque bypassea el circuito menor o el circuito cardiopulmonar. Acá se complejiza un poquito más porque lo que se ve es un esquema de lo que es el circuito extracorpóreo. Acá no me interesa que le presten atención a más nada que lo que voy mostrándoles con la flecha. Este es el paciente, obviamente. Acá está lo que le contaba, que es la cánula en posición venosa. Retira la sangre venosa, la pasa a través de un montón de monitores y cosas, la lleva hacia un reservorio, la sangre drena de forma pasiva a través de un mecanismo de sifón, se drena y va a parar a un reservorio, que es como es un receptáculo transparente donde se empieza a acumular la sangre. Desde ese reservorio, la sangre viene por acá y sigue siendo azul porque no tiene oxígeno, va por este dispositivo que se llama roller, que es una bomba que impulsa la sangre, es una bomba de rodillo que impulsa la sangre a este otro componente que en general está anexo al oxigenador y viene en el mismo kit descartable, pero no es lo mismo, o sea, está pegada, pero no es lo mismo, que es el oxigenador, ¿tá? El oxigenador lo vamos a ver un poquito más adelante, es un dispositivo que cuenta con unas membranas que básicamente simulan o emulan lo que es el intercambio de gases que se produce en los pulmones. Em, una vez que el agua, que el agua, que la sangre está oxigenada, se impulsa, ahora sí, arterializada hacia el paciente, hacia el componente arterial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, ¿Más o menos? perfecto. ¿Está quedando claro? Sí, se entiende, sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Todas estas cosas, todos estos son aspiradores que son para aspirar la sangre que está en el campo operatorio para que no se pierda. Esto es un intercambiador de temperatura que calienta y enfría la sangre en función de lo que nosotros le pidamos. Y el resto de las cosas no tienen importancia, ¿tá? Si ustedes se entienden el concepto ese, ya estamos varios pasos adelante. Y este es el setup de un circuito extracorpóreo en una cirugía cardíaca propiamente dicho. Cuando ustedes vean, o si ven esto, van a ver que hay un montón de cablecitos, de cosas, de conexiones. Ninguna importa, no tiene sentido y no importa que sepan cuál es cuál. Algunas son recirculaciones, otras son conexiones a monitores de presión, de flujo, etcétera. Dispositivos que se conectan en paralelo o en serie para hemofiltrar la sangre, para sacarle, para ponerle conexiones, etcétera. Pero básicamente, si ustedes se acuerdan, vamos hacia atrás, es esto. ¿Tá? O sea, se retira la sangre venosa, se pasa por una bomba, que puede ser, en este caso es una bomba de rodillo, va hacia un oxigenador y se devuelve hacia el circuito arterial. Después se le agregan todos estos chirimbolos, y después este es el resultado final, pero básicamente es eso. Entonces, cuando vamos a entrar en bomba, el paciente ya está canulado, si ustedes ven acá el reservorio que se empieza a llenar con la sangre del paciente y el roller arterial que es el que impulsa la sangre, que yo les decía, miren cómo se llena todo esto de sangre. Bueno, esta es la sangre del paciente, ¿tá? Esto viene la sangre venosa por acá, va por acá, que empieza a recibir la sangre, y a través de esta línea que va por acá abajo, va hacia el roller que la impulsa de nuevo hacia el oxigenador que está por acá abajo, y del oxigenador va hacia el paciente de vuelta a la sangre oxigenada. ¿Tá? Entonces, a partir de acá sí se produce una especie de explosión. Y la cirugía cardíaca, fíjense, esto es una crónica tal cual de una nota de un libro de historia. Se hace tan espectacular en esta época que incluso se dan por televisión en directo algunas cirugías. Por entonces, cirujanos de todas las universidades acudían primero a Minnesota y poco después a Houston, donde el servicio del profesor de Beckey crea el primer hospital dedicado exclusivamente a la cirugía cardiovascular y miles de enfermos son operados cada año. Y ahí sí se empiezan a abordar todas las cardiopatías, se corrigen la mayoría de los defectos congénitos, se da una verdadera explosión de las técnicas porque se desarrolla a partir de la extracorpórea la posibilidad de abordar lo que quisieran. Todo esto motivó
a que la cirugía cardíaca como especialidad sea extremadamente expuesta. Los cirujanos eran prácticamente estrellas, eran personas se mezclaban mucho con la farándula, eran personas muy conocidas. Tal es el caso de Beckey, que fue uno de los, vamos a decir, de los pilares de la cirugía cardíaca. Operó hasta los 92 años, no sé cuántas miles de millones de cirugías, todo el día operando, unas vidas así medias de demencia. Tienen estatuas. Este es un Ferrari que le regaló Enzo Ferrari cuando se operó con él, un auto como hecho como a medida para él, salían en las revistas. Motivó grandes inconvenientes, como verán, problemas hasta medio farandulescos. Este era Michael DeBakey y este era su mano derecha, Denton Cooley, que lo que hizo fue que se pelearon estos dos. Fue una pelea así televisada al estilo de Wanda Nara, una cosa así. ¿Por qué? Porque Michael DeBakey se va de vacaciones, y cuando se va de vacaciones, Denton Cooley coloca el primer corazón artificial total. La sigla es TAH, que es Total Artificial Heart. Y cuando viene, se arma un lío bárbaro, se pelean, se separan, cada uno tiene su propio centro, después cada uno tiene su propio edificio y cada uno tiene su propio centro con su propia estatua en la puerta. Imagínense lo que eran los egos de estos personajes. Y bueno, un poquito más, ¿no? Gente vinculada y verdaderamente muy popular. En el año 67 se hace el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica, otro excelente ejemplo del avance médico-científico y otro muy mal ejemplo de lo que es la segregación y el racismo. Esto fue en Sudáfrica, en pleno apartheid, y el ayudante, el primer colaborador de Christian Barnard, nada, pasó al absoluto ostracismo por ser una persona afrodescendiente. Este es el primer paciente trasplantado que muere, tiene una sobrevida relativa de no sé, creo que no llegó al mes, y muere de una complicación vinculada a la inmunosupresión. Pero bueno, a partir de acá también es como una revolución en la donación de órganos. Entonces, la bomba de circulación extracorpórea tiene algunos elementos o sea, tiene elementos constitutivos, y hay que entender un poquito cómo funciona, que eso ya lo hemos hecho. Lo siguiente es el manejo del paciente en extracorpórea. Y básicamente se divide en la entrada en circulación extracorpórea, el manejo de las variables fisiológicas, la protección miocárdica y la salida de circulación extracorpórea. A su vez está vinculada la circulación extracorpórea con el pronóstico del paciente, y de la manera de cómo se maneje la extracorpórea durante la cirugía va a incidir directamente en cómo el paciente curse su posoperatorio. Entonces, como definición así global, la circulación extracorpórea comprende el conjunto de sistemas que permite reemplazar parcial o totalmente la función cardíaca, la función pulmonar o ambas en forma temporaria, sin provocar alteraciones irreversibles de las constantes biológicas. Este es el cometido, el objetivo o la misión de la circulación extracorpórea. Como vieron recién, esta es la bomba, el hardware, vamos a decir, y acá arriba se colocan los dispositivos descartables. O sea, esto es lo que tenemos en la sala de operaciones, y acá se usan, en cada cirugía cardíaca se usa un kit de elementos que son descartables. Esta es una configuración típica, así se divide la sala de operaciones. Está el equipo quirúrgico por un lado, la instrumentadora quirúrgica, el equipo quirúrgico, los cirujanos, la anestesia del otro lado de la cabecera, y hacia un lado está el perfusionista, y básicamente siempre se ordenan de la misma manera. Entonces, con respecto a los componentes básicos, ya vimos algunos y no vamos a andar demasiado, simplemente para que tengan una noción general. Se dividen en cánulas y tubuladuras, en el reservorio venoso, que ya lo vimos, en las bombas, en el propio oxigenador, que es el verdadero pulmón, los filtros y el intercambiador de calor. Cánulas, varias, hay muchísimas configuraciones, muchísimos tipos, depende qué es lo que se vaya a hacer, depende dónde haya que canular, depende del tamaño del paciente, los requerimientos, etcétera, la anatomía, etcétera. Y además hay muchos estilos y muchos tipos, depende mucho también
no sé, la costumbre que tenga el equipo, el cirujano en particular, hay anguladas, lisas, dobladas un poquito más, un poquito menos, con fenestra, sin fenestra, eh, 90 grados, unas que favorecen el retorno por una forma, otro por el otro, yo qué sé. No tiene sentido ahondar demasiado en eso. Lo que sí es importante saber es que la canulación, el tipo de cánula y la canulación va a ser determinante. Si el paciente está mal canulado, el retorno venoso va a ser deficiente o la devolución de sangre arterial va a ser inadecuada, de repente con presiones muy altas, con roce y con trauma de sangre y elementos formes. Entonces ese paciente va a tener un posoperatorio y un intraoperatorio mucho más tórpido porque la sangre va a estar más traumatizada, va a ser más respuesta inflamatoria, etcétera. Es fundamental que el paciente esté bien canulado, bien drenado, que no haya presión, demasiada presión positiva en el sitio de inyección, etcétera. Hay unas cuestiones técnicas que son fundamentales y que son a veces más relevantes que la propia cirugía. Entonces, el reservorio venoso ya lo vimos, también es el componente que básicamente se ve acá a derecha, es como un cono. Hay que tener cuidado en la parte más de abajo, los perfusionistas lo conocen a detalle esto. ¿Por qué? Porque en esta zona, donde hace una especie de embudo, se da lo que se llama efecto Venturi, porque la sangre baja a una velocidad muy alta, y el efecto Venturi consiste en que básicamente el componente líquido, que en este caso es la sangre, puede arrastrar microburbujas de aire si la sangre se encuentra por debajo de este nivel y puede generar microembolias. Entonces, es recomendable que la sangre siempre se encuentre por encima de este nivel, y tener mucho cuidado porque además acá cambios en el retorno venoso pueden determinar que este reservorio se vacíe. Nosotros no le podemos inyectar al paciente más de lo que el paciente devuelve, ¿no? Conceptualmente. Si le inyectamos más, o sea, si el motor va a más velocidad que la velocidad con la que la sangre retorna, lo que sucede es que este reservorio se vacía, viene aire por acá, se llena de aire esto y el paciente se lo bombardea con burbujones de aire, lo cual es una complicación de las más temidas en extracorpórea y con consecuencias nefastas para el paciente. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Las bombas pueden ser de flujo continuo, como las que mayormente usamos, que son básicamente o rodillos o bombas centrífugas. ¿Cuál es la diferencia? La bomba de rodillo es con un mecanismo oclusor, es como es esto que está acá a la derecha. Básicamente esto gira de forma circunferencial y los rodillos van apretando y van como estrujando esa tubuladura de látex y van como quien aprieta un pomo de pasta de diente, bueno, pero varias veces por minuto. Así la sangre es impulsada con un mecanismo oclusor, o sea, la sangre no le queda más remedio que ir para adelante. Las bombas centrífugas traumatizan menos la sangre y el mecanismo que tienen es un molinete que está dentro de la sangre, perdón, del componente que es como una especie de disco. A través de un mecanismo de magnetización, ese molinete gira y hace que la sangre ingrese por acá arriba, y con un mecanismo centrífugo hace que cada vez vaya más hacia afuera en el círculo, perdón, al revés, primero hacia así, 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 y sale expelida por esto como si fuera alguien que está, no sé, imagínense con una piola y una piedra y te pones a girar sobre vos mismo y la piedra cada vez le vas dando cada vez más, como más cuerda a esa piedra hasta que llega un momento que la soltás y sale absolutamente disparada, rompes el vidrio de la casa de un vecino. Bueno, esa es la forma. Es un mecanismo que es no oclusor, tiene la ventaja que traumatiza menos la sangre, pero tiene la desventaja que si no tenés retorno de sangre, no le estás mandando nada, y básicamente el molinete gira sobre sí mismo y no produce desplazamiento. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero bueno, básicamente son los dos mecanismos que usamos habitualmente. Entonces, el oxigenador es este de acá abajo. El reservorio, como yo les decía, va calzado arriba del oxigenador. Viene la sangre sale acá por esta tubuladurita, va al roller arterial, el roller la impulsa a través de este. Están marcadas las entradas y las salidas con colores negro y azul, perdón, rojo y azul, para que tengamos noción de dónde es que se conecta cada cosa.
el color azul significa sangre desoxigenada y el color rojo significa que la sangre ya está arterializada. Entonces, la sangre viene del paciente por acá arriba, se llena el reservorio, sale por acá abajo, va al roller, del roller es presurizada a esta conexión, pasa por el intercambiador de calor, que acá se conecta el agua, que viene caliente y fría, obvio que no tiene contacto con la sangre, pero acá la sangre o se calienta o se enfría. Luego pasa hacia la zona del oxigenador, se oxigena, pierde el CO2, o sea, se realiza el intercambio de forma pasiva, como si fuera un pulmón común, y sale por el componente arterial y se dirige hacia el paciente. Entonces, ¿cómo funciona un oxigenador? ¿Qué es? Y bueno, es muy complejo y muy sencillo. Imagínense, yo no me acuerdo cómo se llama los tallarines que son como unos palitos que son huecos en el medio, que uno como que puede soplar por el medio, vamos a decir. Bueno, imagínense que uno agarra todo el paquete y se los pone en la mano. Bueno, la sangre lo que se sella en cada punta y lo que sucede es que el aire va a pasar por entre medio, o sea, viene por acá el aire fresco, se mete por adentro de esos agujeritos, como si fueran de esos tallarines huecos, y Forati, Forati se llaman. orati, perfecto, genial, bárbaro, y sale por el otro lado. Y en el medio, o sea, en la parte de afuera de los forati, pasa la sangre que entra por un lado y sale por el otro, como que bañara toda la superficie externa de esos forati. Y la gracia acá, ¿quién es el que hace vamos a decir, el truco? Bueno, es esa membrana que en vez de ser de harina refinada, es de una membrana microporosa que no permite que pasen la sangre ni los elementos formes, ni siquiera el líquido, ni siquiera el agua, solamente permite que difundan los gases. Entonces, a través de esa difusión pasiva, la sangre se oxigena y pierde el CO2. ¿Se entendió este mecanismo? Más o menos. Sí, sí. Sí, Perfecto. bárbaro. Bien. Ese es el mecanismo de funcionamiento de todos los oxigenadores que vean, no importa la forma, el estilo, si son redondos, cuadrados. Acá vemos uno que es como de una marca particular, después hay otros que son distintos. Los de ECMO son exactamente iguales. La única diferencia que tienen los oxigenadores de ECMO, y ya nos vamos metiendo, es que tienen una membrana que tiene una composición química distinta y que lo que determina es que la porosidad es bastante más pequeña y básicamente permite que esa membrana sea más durable. ¿Tá? Los oxigenadores de ECMO tienen la diferencia fundamental con los oxigenadores de extracorpórea convencional en que duran más, ¿tá? Por la composición de la membrana. ¿Por qué distinta? Porque, ¿qué pasa si nosotros ponemos un oxigenador de extracorpórea convencional y lo dejamos puesto? Empieza a permear primero líquido, empieza como a exudar y disminuye empieza como a edematizarse, como si fuera un pulmón edematizado, y empieza a disminuir la capacidad de oxigenación y de intercambio. Esa es la diferencia que tienen los oxigenadores de ECMO con los de extracorpórea convencional. El mecanismo de oxigenación y de intercambio es exactamente el mismo, o sea, es la misma base. Y después, por último, los filtros, no me acuerdo si es último o penúltimo, pero los filtros lo que hacen es, antes de que la sangre llegue al paciente, lo que hacen es filtrarla. ¿Tá? Filtran la sangre de microembolias, quedan todas atrapadas como una especie de filtro de café todo apretado. La sangre además entra por arriba. ¿Tá? Recorre todo esto, atraviesa el filtro y sale por abajo. Entonces, las micro burbujas quedan por acá arriba y uno acá tiene abierto esto. Entonces, las burbujas, en caso de que se produzca una embolia aérea, se pueden purgar por ese lado. Así nos aseguramos un paso final antes de enviar todo eso al paciente, nos aseguramos de que no le llegue nada más que sangre que lo que nosotros queremos. El intercambiador de calor lo mismo, es un serpentín, esto parece más un tirabuzón, por adentro va el agua, caliente o fría, dependiendo cómo nosotros la querramos, con un intercambiador de calor, y por afuera va la sangre que al tomar contacto se calienta o se enfría. Entonces, volvemos al circuito. Bueno, fíjense que ahora ya sabemos casi todo de todo esto.
¿tá? Algunas cosas se nos escapan, pero repasando de vuelta, acá está el paciente, vuelve la sangre venosa, acá está la temperatura y el hematocrito medidos, o la presión venosa, no sé qué es eso. Eh, el reservorio se llena de sangre, va hacia el roller arterial que lo impulsa a los litros por minuto que nosotros querramos darle, sigue estando sin oxígeno, va acá al intercambiador de calor, que fíjense que intercambia agua caliente o fría dependiendo de lo que nosotros querramos, y de ahí va al oxigenador, que a su vez le llega gas fresco y tiene una salida por acá que expulsa el CO2. Entonces, ahora sí, la sangre oxigenada se devuelve al paciente y se mantiene con vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la circulación extracorpórea? Todo esto. Hay que mantener la presión de perfusión tisular, hay que mantener un flujo de sangre adecuado, hay que mantener la temperatura y el metabolismo del paciente, hay que oxigenar y hay que ver cuánto está consumiendo, hay que manejar la volemia y el hematocrito, hay que manejar el equilibrio ácido-base, el manejo hidroelectrolítico también, la profundidad anestésica y la relajación neuromuscular. Básicamente el perfusionista es el que maneja la nave espacial mientras se opera el paciente. Es una tarea muy pero muy compleja que tiene que manejar todas estas variables. En este momento, si bien el anestesista es parte del equipo y es vamos a decir, el responsable del paciente desde que entra hasta que se va, en este momento pasa a ser el perfusionista el que maneja todo esto. La máquina de perfusión, a través de todas estas herramientas que yo le decía, tiene que encargarse de manejar todas estas variables. Básicamente es el corazón y el pulmón del paciente y hay que ver si se está anemizando, si no, si está subiendo lactato, si está perfundiendo bien, si está perfundiendo mal, si el paciente está orinando, si el paciente está haciendo una disionía, como todas esas variables las tiene que ir manejando y corrigiendo y con todas las herramientas que tiene. Tiene muchos monitores para ver cuál es la profundidad de la anestesia, si el paciente está bien sedado, bien relajado, si se está perfundiendo de forma adecuada, si está en bajo gasto. No solamente alcanza con darle el flujo que requiere, sino que hay que ver cómo responde y bueno, es una tarea, la verdad que hiper compleja. Pero muy interesante porque verdaderamente es manejar la fisiología del paciente en tiempo real. ¿Qué es lo que sucede con la circulación extracorpórea? Determina un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de mayor o menor magnitud o entidad. Es lo que hay que tener en cuenta cuando un paciente se somete a circulación extracorpórea, que siempre va a tener esto en mayor o menor grado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la cirugía cardíaca? Hay una activación de la inmunidad a través de activadores no específicos, como es el trauma quirúrgico en sí mismo, como es la pérdida de sangre y o la transfusión de sangre y hemoderivados y la hipotermia. Todas estas cuestiones generales determinan una respuesta inflamatoria en sí misma. Hay activadores que son específicos de la extracorpórea, que es la activación de contacto, la sangre toca, está continuamente bañando todo ese circuito extracorpóreo que no endotelizado, por lo tanto es una activación casi explosiva. Los mecanismos de isquemia de reperfusión, recuerden que hay órganos que quedan en isquemia relativa, como son los pulmones y el propio corazón, entonces después cuando se reperfunden también pueden liberar un montón de citoquinas proinflamatorias, y la endotoxemia que vamos a ver un poquito más adelante. Sistema de contacto, como le decía, sistemas no biológicos. Toda la sangre del paciente pasa varias veces por minuto por toda esta tubulatura de plástico. Imagínense lo que sucede el sistema inmune explota, se vuelve loco, y eso hay que intentar controlar y manejarlo. No importa, por más que se opere rápido, por más que la circulación extracorpórea sea bien conducida, es imposible evitar esto. ¿Tá? Porque es así, se contacta con todas estas superficies y hay cosas que se han hecho para intentar disminuir esto, como superficies recubiertas, etcétera, pero ni cerca se asemeja a lo que es el endotelio nativo del paciente y por lo tanto hay una respuesta que es obligada.
en los mecanismos de isquemia reperfusión a través de radicales libres y estrés oxidativo, como ustedes ya saben, y la endotoxemia, que es la circulación extracorpórea, es igual a bajo flujo del tracto gastrointestinal, hay una disrupción de la mucosa intestinal, hay traslocación de lipopolisacáridos y gram negativos, hay activación inflamatoria, liberador de factor de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera. Entonces, esto es imposible de evitar. ¿Tá? Hay activación del sistema de complementos, citoquinas, coagulación, fibrinólisis, el endotelio sufre, el sistema inmune celular, etc. Entonces, todas estas cosas determinan que la clínica se manifieste de la siguiente forma: coagulopatías, vasodilatación, extravasación de líquido al intersticio y microembolias. Todos estos ítems se van a dar de forma obligatoria, y lo que va a cambiar es la entidad o la magnitud de estas manifestaciones. ¿Tá? Algunos pacientes lo toleran muy bien y uno casi no se da cuenta, pero en realidad no es que haya sido, eh, o sea, mejor dicho, seguramente haya sido una muy buena perfusión o una muy buena conducción de la circulación extracorpórea, y es muy probable que el paciente esté bien corregido y esté bien operado, pero hay variables o mecanismos que escapan de lo que nosotros querramos hacer, y los pacientes van a manifestar esto en mayor o menor medida. A veces no nos enteramos, pero el que verdaderamente hace el trabajo es el cuerpo humano, que uno lo somete a un intercambio, le cambia la sangre varias veces por minuto, se la pasa por centímetros y centímetros de superficie no endotelizada, y le pide encima que después se mantenga vamos a decir, en forma y en regla. Bueno, eso es todo, absolutamente todo mérito del cuerpo humano, que se adapta a esas condiciones, que son básicamente enchufarle cosas en el corazón, pasarla por una bomba, oxigenarla a prepo, calentarla, enfriarla, hacerle cosas de afuera, ponerle sangre de otras personas, y el cuerpo humano lo tolera, es verdaderamente fantástico. Entonces, vamos a pasar rápidamente y como a dar alguna generalidad del ECMO, porque a mí me gustaría aprovechar esto porque es un primo hermano de este asunto. Yo siempre cuento la misma anécdota, que es que cuando empecé en la circulación extracorpórea, le digo a mi jefe en ese momento, yo estaba, no sé, en quinto de facultad, le digo a mi jefe, pero pará, pero esta bomba fantástica mantiene el corazón, el pulmón, lo podemos, pero podríamos dejarlo conectado, no solamente en la cirugía, sino para recuperar al paciente después. O sea, porque si el paciente después no le anda el corazón, capaz que lo podemos dejar conectado. Y mi jefe me mira así con dos ojos grandotes y me dice: es excelente idea, lástima que ya hace 50 años que existe, se llama ECMO. Eh, o sea, se le había ocurrido a muchas personas, o sea que no estaba tan adelantado en mi idea. Eh, ¿Qué es el ECMO? ¿Por qué y cuándo? Esas son las preguntas que a mí me interesa que hoy más o menos podamos responder. Me voy a fijar cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Quedan nada más que 2 horas, no se preocupen. ¿Qué es el ECMO? Es una terapia, vamos a definirla, es una terapia cuyo objetivo es reemplazar parcial o completamente la función cardíaca y o pulmonar, esperando la recuperación de órganos o como puente a otros soportes o trasplantes. ¿Tá? Básicamente hasta acá es lo mismo que la circulación extracorpórea. La diferencia es que, a diferencia que la extracorpórea, que es mientras que se opera el corazón, en este caso es para esperar la recuperación de los órganos como puente a otros soportes si estos órganos no se recuperan, o trasplantes. ¿Tá? Entonces, esto ya lo sabemos de memoria y ustedes andan volando. Retira la sangre venosa, oxigena, reemplaza el pulmón y retorna oxigenada y a alta presión al sistema arterial, reemplaza el corazón. Hasta acá todo perfecto, porque ya sabemos qué es la extracorpórea y hasta acá es exactamente lo mismo. O sea que esto lo hacemos así, no hay ni que repasarlo. El mismo dibujito, ¿tá? A derecha es la consola, que como ustedes ven es un poquito distinta porque no tiene la única diferencia que tiene así a gran escala es que no hay reservorio. En este caso es un sistema cerrado, que la sangre se retira del paciente y se devuelve al organismo, pero no hay un oxigenador en el medio, no hay perdón, hay un oxigenador, no hay un reservorio en el medio, ¿tá? Es un sistema cerrado. La adición de un reservorio, y que la sangre caiga libremente y esté continuamente en contacto con la fase gaseosa,
probó desde hace mucho tiempo que es negativa en casos de asistencias prolongadas. Entonces, eso no se puede hacer y la sangre sale por la tubuladura y vuelve a entrar sin tener ese más menos de reservorio. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esta es la consola una consola habitual del ECMO. Y este es el setup que se puede ver al lado de un paciente, en este caso un paciente neonatal. También lo mismo, ¿no? Uno le empieza a sumar cosas, le empieza a poner cañitos, cosas, no importa. Lo que tienen que recordar cada vez que vayan y vean algo de esto es: me olvido de todas estas cosas laterales, conexiones, jeringas conectadas, cosas raras, porque yo sé qué es lo que se hace en un ECMO, me acuerdo, y tal, el resto, cada uno hace lo que quiere. Todos los setups de los sitios que hacen ECMO son distintos. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, le ponen esto, le sacan lo otro, le ponen recirculaciones, le agregan monitor, le sacan monitor, le conectan en serie un hemofiltro, lo hemodializan, yo qué sé, no sé, lo que ustedes quieran, pero el concepto básico es ese: sacamos sangre, la impulsamos, la mandamos por un oxigenador y se la devolvemos al paciente. Fundamental, el ECMO no repara nada en sí mismo, solamente asigna tiempo para que el propio órgano se pueda reparar, ¿tá? Para que el órgano que no logra hacerle frente a las exigencias del organismo tenga tiempo para repararse. Es como una especie de yeso. En vez de ser en un brazo, es un yeso en el corazón. O sea, lo dejamos en reposo. Le damos unas vacaciones mientras que una máquina hace el trabajo, pero el ECMO no cura en sí mismo, ¿tá? Ese es un concepto, no es terapéutico. Lo que es terapéutico es el propio órgano y los propios mecanismos de curación que tiene, de sobreponerse a la injuria anóxica o isquémica, al atontamiento, bueno, a la enfermedad, a la infección, a lo que a ustedes se les ocurra. Pero el tratamiento en sí mismo hay que hacerlo por otro lado. Hay que tratarlo con antibióticos, bueno, con tiempo para la falla cardíaca posoperatoria, con la terapéutica que sea, vamos a decir, que esté indicada en ese caso, pero el ECMO en sí mismo no cura a nadie. Entonces, ya definimos qué es. ¿Por qué? ¿Por qué hay que usar ECMO? ¿Por qué tenemos que pensar en el ECMO? Bueno, porque ha determinado un impacto en la sobrevida, ¿tá? Esto es fundamental. El ECMO empieza por el año 70 y pico, también como un primo hermano de la extracorpórea, conectaron a un paciente en etapa neonatal. Fue el primer ECMO que se hizo, fue una paciente que tenía un síndrome de aspiración de líquido meconial. La conectaron a un oxigenador y sobrevivió. Y a partir de ahí, bueno, han habido numerosos estudios en distintos subtipos o perfiles de enfermedad, fundamentalmente enfocado en el síndrome de distrés respiratoria en el adulto. Y ha habido estudios, fundamentalmente el del equipo británico y el estudio César, que demostraron sobrevidas significativamente mejores en los grupos tratados con ECMO que sin ECMO. Entonces, bueno, a partir de ahí es que como que se empieza a popularizar el uso, más que nada para pacientes en etapa respiratoria. En el ECMO cardíaco, y acá ya me meto un poquito más en la experiencia del grupo nuestro. Nosotros empezamos a hincarle el diente a esto porque nos faltaba una pata en la silla, que es en el tratamiento de los pacientes con cardiopatía. No se puede pensar o concebir un grupo que trate, o un grupo o incluso un país que pretenda realizar tratamiento de cardiopatías congénitas y que no disponga de esto, porque muchísimas veces los pacientes salen bien resueltos de la cirugía que requieren, o mejor dicho, bien corregidos, no bien resueltos, bien corregidos, pero el paciente, por la severidad, por la magnitud, por la duración, por lo agresivo de la corrección, no es capaz de hacerle frente Es como que uno después, vos le emparchás un ala a un pajarito y está perfecto, quedó bien emparchada, le hiciste placa, quedó bien todo, y después lo tirás del nido para abajo porque tiene que volar. Entonces, a veces no es el problema que haya quedado bien mal corregido, que esté bien indicada o mal indicada la cirugía, sino que el paciente después no logra hacerle frente a las exigencias de salir a batallar a los 5 minutos. Entonces, el paciente fallece. Por eso es que se requiere tener ECMO. La sobrevida en el ECMO cardíaco, vamos a ver ahora,
y varía alrededor de los años. Estos son basados en reportes de la ELSO, que es la Sociedad Científica Mundial, que reúne los resultados de los centros que hacen ECMO y que están asociados a la ELSO y se reporta y se hace una estadística anual. La sobrevida, como ustedes ven, no es una maravilla, no es la panacea. No es que uno lo conecta a ECMO y tal, ya está, se salvó. No, igual. Son pacientes hipergraves, complejos, que fallecen, muchos de ellos, pero otros tantos no. Entonces, fíjense que 41%, 51 en pediátricos y 41 más o menos en adultos. Esto es una estadística que seguramente ya esté actualizada, pero esta es la sobrevida al alta de los pacientes que requieren ECMO. Sí, fíjense, este es el 2023, o sea, es la última estadística publicada y como ustedes ven, el ECMO se divide en subcategorías adultos, pediátricos y neonatales. A su vez, cada una de estas categorías se divide en ECMOs respiratorios, ECMOs cardíacos y SPR. El SPR es ECMO como este mecanismo de resucitación cardiopulmonar. Esto es un nivel elevadísimo de complejidad, es el último, vamos a decir, el último escalafón en los programas de ECMO, cuando tienen un dispositivo de ECMO pronto y cuando un paciente en la institución hace una parada cardíaca, parte de la reanimación consta en conectarlo a ECMO. Esto, créanme que implica una complejidad del sistema, no solamente del grupo que trabaja con el ECMO, sino del sistema asistencial en su conjunto. Y bueno, como ustedes ven, hay una cosa que me interesa que vean acá, que es que la sobrevida esta es la sobrevida al ECMO y esta es la sobrevida al alta, ¿tá? En todos los subgrupos hay una sobrevida, pacientes que se logran desconectar del ECMO de forma exitosa y que sobreviven 24 horas a la desconexión, ¿tá? Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en pediátricos cardíacos, 70% de los pacientes se logra decanular y sobreviven 24 horas sin el ECMO. O sea que uno lo saca de extracorpórea, no tolera, o el paciente, no sé, para en la unidad, o se deteriora mucho, está con drogas altísimas, lactato indetectable, bueno, vamos a ponerlo en ECMO porque se está muriendo. Se pone en ECMO, se deja en ECMO, el paciente mejora, se logra destetar, hacerle el winning, sacarle las cánulas, sobrevive 24 horas, pero fíjense que hay un escalón muy grande a los pacientes que sobreviven al alta. Esto se llama GAP, se define así en la terminología y en la nomenclatura de los grupos de ECMO, y es la diferencia que hay entre los pacientes que se logran decanular y los que finalmente sobreviven o se logran ir hacia su casa. Como si ustedes se darán cuenta, es bastante importante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es que los pacientes que se logren decanular o sacar del ECMO, ya está. No, son pacientes muy graves, muy complejos, que muchas veces logran salir de la primera etapa, pero después no sobreviven, porque siguen siendo pacientes muy difíciles de manejar. Eh, Muy bien, ¿cuándo hay que poner un paciente en ECMO? Esto es fundamental también. Entonces, ya como para ir resumiendo un poquito, ya falta menos, no se asusten. La selección del paciente candidato a ECMO. Los pacientes que tienen falla cardíaca y o respiratoria reversible que no responde a otras medidas terapéuticas, hay que pensar en ECMO. Cuando el paciente tiene una sobrevida estimada menor al 20% con soporte convencional, esto es muy difícil pensarlo, pero básicamente y en la teoría es así, y sus indicaciones pueden ser divididas en falla cardíaca y falla respiratoria o mixtas, como es el síndrome cardiopulmonar por el antivirus. La indicación fisiopatológica, y vamos como de más teórico a más práctico, es cuando hay una disminución de la disponibilidad de oxígeno. En líneas generales, la disponibilidad de oxígeno tiene que ser varias veces superior al consumo de oxígeno, como ustedes ya saben. El mínimo indispensable para mantener a un individuo con vida es que la disponibilidad sea el doble, pero habitualmente y en condiciones normales la disponibilidad de oxígeno es 5 veces superior al consumo. Por eso la saturación venosa de las personas nunca baja de 90%, de 80%. Cuando aumenta el consumo, bueno, ahí hay que preocuparse porque estamos asistiendo a un paciente que está en bajo gasto. Entonces, la indicación fisiopatológica es cuando resulta imposible mantener esta relación con soporte habitual o cuando el tratamiento contribuye progresivamente a la falla. Las preguntas que hay que hacerse son las siguientes. Primero, ¿es el fallo amenazante para la vida del paciente?
¿Es el fallo potencialmente reversible? ¿Coexisten otras enfermedades que condicionan el pronóstico del paciente? ¿Superan los beneficios del ECMO los riesgos que comporta su uso? Esto es fundamental. El ECMO no es una cosa, no es un commodity, no es una cosa que uno la puede aplicar de forma como quien no se pone un antibiótico, que sabe que es el mismo antibiótico acá y en la China. Los equipos de ECMO tienen experiencias muy dispares, con capacidad de resolución muy distinta. Hay grupos que hacen cosas que son para nosotros ciencia ficción y no podemos indicar ECMO pensando en que somos un grupo, como no somos el Manchester City, no podemos salir tocando desde abajo todas las pelotas. Bueno, esto es lo mismo. No podemos pensar que somos el grupo de ECMO de Karolinska, porque ellos ponen un ECMO y lo dejan 2 meses, 3 meses esperando un trasplante de pulmón. Bueno, acá no podemos hacer eso, no hay trasplante de pulmón, entonces tenemos que siempre pensar en las limitaciones y en las condiciones que tenemos nosotros, qué es lo que le estamos ofreciendo al paciente. Entonces, repasando un poquito, el paciente verdaderamente está en una situación crítica. Lo segundo, ¿tiene, ¿tiene marcha atrás esto o ya está? El ECMO no puede ser pensado como una extensión del tratamiento, no puede ser pensado como un tratamiento paliativo, como para alargar el tratamiento, como para decir, bueno, mira, no tengo más nada que hacer, entonces lo pongo así, bueno, después veo, porque lo único que estás haciendo es retrasando lo inevitable, consumiendo una infinidad de recursos, desgastando muchísimo al equipo, y bueno, y pasándole la responsabilidad, vamos a decir, al grupo que hace ECMO, que en realidad no tiene sentido. Cuando se evalúa que eso no hay marcha atrás, ya está, el paciente se define como fútil el tratamiento y queda en cuidado paliativo como cualquier otro. No es una sustitución, no se pone a todos los pacientes en ECMO, ni siquiera en los sitios que tienen el recurso bien afilado. Este, mm, Coexisten otras enfermedades, o sea, el paciente tiene esto o tiene también otras cosas. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Fundamental esta gráfica. A mí me interesa, acá no hay datos, no hay números, no hay score, no hay nada. Esto es para que se lo graben y lo tengan bien en cuenta. La escala Intermax define la insuficiencia cardíaca según el estadio, siendo la número 7 el paciente cuando está en shock cardiogénico refractario, y la número 1 cuando el paciente está en falla cardíaca 3-4 en la casa con diurético, vasodilatador, etcétera, pero igual está sintomático. O sea que de la 1 hacia la 7 van situaciones cada vez más graves y severas. En la parte verde de este asunto es cuando el tratamiento convencional puede actuar, y cuando eventualmente lo puede mejorar. En la zona amarilla es la zona de decisión. Hay una pequeña ventana temporal. No, no de casualidad esta zona es pequeñita. ¿Tá? En general no es una zona amplia la zona de decisión, cuando uno tiene ese pequeño margen para definir, bueno, esto se nos está yendo, ¿qué hacemos? La línea es un zigzag, porque como todos sabemos, los pacientes no evolucionan de forma regular hacia la mejoría o regular hacia la peoría, ojalá fuera así. Es difícil interpretar porque a veces nos pasa que estamos acá y creemos que vamos a ir hacia arriba, o estamos acá en la zona amarilla, pero creemos que va a mejorar y vamos a estar acá, y de repente nos pasa que rápidamente caemos a la línea roja. ¿Tá? Y ahí se nos fue. Entonces vamos a dejar por último la línea roja. ¿Qué es la línea roja? Cuando nosotros no tenemos más chance de hacer nada, por más que tengamos una máquina de ECMO, el paciente se va a morir igual. Entonces, hay que tener muy en cuenta que el ECMO es lo último, pero no es lo último, no se puede poner en cualquier momento. O sea, es el último recurso porque es el último de los recursos que van más allá del soporte convencional máximo, pero no se puede utilizar eh, hasta 5 minutos antes que el paciente se muera, porque ahí ya estamos por fuera de la jugada. Y por más que lo logremos mantener y sustituir el corazón y el pulmón, el paciente igual se va a morir. Entonces hay que tener muy clara esta gráfica de decir, che, hay una zona que yo tengo que estar muy atento para convocar al equipo y ver qué es lo que pasa, porque además demoramos en ponerlo, toda vamos a decir, la organización demora. Entonces a veces nos ha pasado, nos llaman con pacientes que están fuera de la jugada, que están en falla multiorgánica, con difusión hepática, renal, etcétera. Bueno, esos pacientes no tienen salida, ni acá ni en la China. Bueno, estos son un mapa mundial de los grupos, de los países que se han subido
a la organización mundial que es la ELSO. Como ustedes verán, hay una clara asimetría en función de las condiciones socioeconómicas de los países. Este, no sorprende, ¿no? El norte sobre representado, ahí el sur, África casi que ni hay. Sudamérica cada vez más, pero falta mucho también. Y bueno, esta es la realidad. En Uruguay tenemos un centro, que es el centro donde yo formo parte, formamos parte de la ELSO y reportamos hacia ahí. Y acá les voy a mostrar un par de casos para que vean que esto tiene aplicación práctica. Este es un paciente post-trasplante cardíaco que por trasplante dado de alta y en tratamiento ambulatorio, abandona la medicación inmunosupresora, hace un rechazo de tipo humoral, ingresa con una falla cardíaca severa, hace una parada cardíaca en la unidad, se reanima, se decide conectarlo a ECMO, se canula por vía periférica femoral, como ustedes ven, una línea arterial y una venosa por cada eje ilíaco. El paciente se le realiza tratamiento etiológico, que esta es una máquina de plasmaféresis, o de hemaféresis, perdón. Eh, entonces, este es el tratamiento etiológico, ¿tá? Este es el tratamiento para el rechazo agudo, donde básicamente se le lavan las inmunoglobulinas causantes del rechazo mientras se mantiene el paciente con el ECMO. El paciente se logra destetar a los 2 días y finalmente se fue de alta. Bueno, resumiendo un poquito de qué se trata un programa ECMO, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que yo les puedo transmitir. Un programa ECMO se tiene que poner en un centro de salud terciario, tiene que contar con todos los servicios de apoyo, no se puede poner en una clínica que solamente se dedique a ECMO porque necesitas diálisis, necesitas interconsultas con los especialistas que se te ocurran. Nosotros hemos hecho interconsultas con cirujanos de tórax, con neurocirujanos, con fibrobroncoscopistas, con nefrólogos, etcétera, etcétera, imagenólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contar con todos los servicios, especialidades 24/7, entrenamiento y educación continua, definición de protocolos, un mínimo de procedimientos al año, que es lo mínimo recomendado, y participar activamente en las sociedades científicas. Les voy a mostrar otro caso que presentamos ahora en el Congreso de Cardiología de este año. Es un paciente de 38 semanas, recién nacido, con un diagnóstico de transposición de grandes vasos, diagnóstico prenatal, con hipoplasia del arco aórtico. A los 5 días, cirugía de Yaten y ampliación del arco aórtico. Esto es lo que yo les comentaba, es una cirugía, la cirugía de transposición de grandes vasos, de switch arterial. Es una cirugía compleja que hay que cortar la pulmonar y la aorta, traslocarla y traslocar las arterias coronarias. Y a su vez, como si esto fuera poco, esa es una cirugía grande en cirugía de congénitos. Como si esto fuera poco, tenía una hipoplasia del arco aórtico, hubo que repararle eso, una reparación que requirió parada circulatoria, que eso es básicamente descender la temperatura del paciente a 18 grados, parar la bomba durante 1 hora, dejar al paciente sin circulación en hipotermia profunda para poder hacer las reparaciones, las anastomosis y demás. Esto, por más que quede bien, ni que hablar si mal, pero por más que quede bien reparado, los pacientes a veces no toleran esta cirugía. Y bueno, y este fue el caso, que lo sacamos en ECMO. Esta es una foto de la cirugía. Cuando quisimos salir de SEC, el paciente tenía disfuncionado el ventrículo izquierdo y lo dejamos canulado en forma venoarterial central. Esta es una foto del setup de la unidad, bueno, para evitar poner fotos del paciente, porque son imágenes sensibles. Y acá sobrevivió a la salida del ECMO, se pudo cerrar el tórax y se fue de alta. Fue un caso la verdad que nos alegró muchísimo porque este paciente estuvo mucho tiempo ingresado. Presentamos la experiencia en el Congreso del 2024, y esta es la casuística nuestra en la presentación del 2024 teníamos 8 casos. Como ustedes ven, la duración del ECMO está ejemplificada en verde, en días, y la duración de la internación general está puesta en verde oscuro. Los circulitos negros son pacientes que fallecieron y los circulitos verdes son pacientes que se fueron de alta. Algunos no sobrevivieron al ECMO, como este. Algunos sobrevivieron al ECMO, pero no sobrevivieron al alta, o sea que fallecieron en la internación, y otros sobrevivieron al ECMO y sobrevivieron al alta, pero fíjense, que yo les mostraba estuvo
5 días en ECMO y muchísimos días internado hasta que se fue de alta. El último que no está acá puesto es un paciente que tuvimos 17 días en ECMO y fue la experiencia más larga que hemos tenido hasta ahora, extremadamente extenuante para el grupo que hace esto. Bueno, verdaderamente es muy demandante, o sea, tenemos que cubrir todos los horarios, participamos básicamente cirujanos y perfusionistas y ahora anexamos a personal de enfermería, que ha sido un enorme logro y una enorme ayuda, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Enfermeros especializados que se quedan a cargo de la consola, no a cargo del paciente, sino que a cargo de la consola como especialistas de ECMO, que es así donde como se conducen las unidades que tienen mucha experiencia. Esta es la casuística nuestra, como les decía, sobrevida al ECMO y sobrevida al alta, en distintas modalidades o configuraciones. Hicimos pediátricos postcardiotomía, neonatales postcardiotomía, adultos rechazo de trasplante, adultos respiratorios, y bueno, básicamente hemos hecho de todo un poquito. La sobrevida al ECMO fue del 75%, sobre un reporte de 67% de la ELSO, y la sobrevida al alta ha sido de un 38% por sobre un reporte global de 54%. Esto es lo que yo le decía del gap que hay acá, entre los pacientes que sobreviven al ECMO y los pacientes que se van de alta. Las conclusiones de nuestras experiencias iniciales, como para compartirlas un poco con ustedes, son las siguientes. Es fundamental la conformación de un grupo de trabajo entrenado y familiarizado con el procedimiento. No alcanza solamente con tener los dispositivos, eso no es tener un programa ECMO y nosotros lo hemos aprendido de mala manera, porque creíamos que al principio, bueno, está, con lo que sabemos de extracorpórea y ya tenemos los aparatos, como que está, es básicamente unir una cosa con la otra y nos dimos cuenta de que no, de que hay un enorme escalón entre tener las cosas, tener el equipo en teoría y pasar a la práctica. El ECMO es una técnica invasiva y altamente demandante, por lo que su uso debe quedar restringido a los pacientes con una enfermedad de base potencialmente reversible, en los que se haya optimizado previamente el soporte respiratorio y hemodinámico. Esto es fundamental. No hay que poner todos los pacientes porque se genera una especie de círculo vicioso negativo, que es como es caro y los resultados son más o menos, ponemos solamente los pacientes que verdaderamente creemos que están para ECMO. Y bueno, ¿y cuáles son los pacientes que al final del día creemos que están? Y bueno, generalmente son los más graves. Los pacientes más graves son los que menos chance tienen de salir, este, y a veces los ponemos como último recurso a pesar de que ya sabemos que le va a ir mal. Entonces, a ese paciente efectivamente le va mal y se genera esa cuestión negativa de decir: "Pa, el ECMO tiene malos resultados, es caro y además el equipo está desestimulado". Entonces eso hace que la gente cada vez le tenga menos fe y entonces cada vez lo dejamos de usar y el paciente que está más o menos y creemos que puede llegar a salir con tratamiento médico no lo ponemos o lo ponemos cuando ya está por muy avanzada en su deterioro, le va mal, etcétera, etcétera, etcétera. Es una técnica probada, reproducible, necesaria en nuestro medio y debemos continuar todos como colectivo médico avanzando hacia la consolidación de la misma. No es propio de un grupo, nadie es depositario de esto como si fuera, ni porque llegamos primero, ni porque somos los que tenemos ni más ni menos experiencia, no. Esto hay que encararlo desde un perfil más de tipo salud pública. Es necesario, nosotros estamos bastante atrás en Latinoamérica. Acá presentamos la experiencia ahora hace 15 días en el Congreso ELSO Latinoamérica en Buenos Aires, entre medio de todas grandes experiencias notables, ahí estábamos nosotros con nuestras series pequeñas, entre medio de los chilenos que tienen cientos y cientos, los argentinos, los colombianos que están haciendo cosas increíbles. Estamos bastante rezagados, incluso comparados con Latinoamérica, ni que hablar con otros países del norte, pero con Latinoamérica. Entonces eso hace que nosotros tengamos una responsabilidad como individuos que estamos en la disciplina y en la especialidad, debemos de hincarle el diente a esto. Así que bueno, ahí termino. Espero que haya sido mínimamente o razonablemente llevadera y bueno, espero sus comentarios si es que tienen alguno. Muchas gracias.
Muy Martín, buena, Martín. Excelente. sí, muchas gracias, estuvo muy bueno. Lo único que decirte es que no cumplimos con tu solicitud de interrumpirte, así que no. Sí. Solo por los videos, pues. No, excelente, excelente, bien resumido, a la altura de lo que nosotros necesitamos para aprender. Y bueno, no sé si el resto de las personas que participaron que quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Yo voy a parar de grabar para dejar aquí la grabación y quitar el miedo a preguntar en público.